Saludos, Master Narcisa Bravo. El día de hoy, junto con mis compañeras Marian Mendoza, Esther Cocha, Daniela Novoa y mi persona Carolina Ortiz, le vamos a presentar el tema de géneros literarios, específicamente los elementos fundamentales del género lírico: hablante, objetivo y actitud. El concepto: los géneros literarios son categorías que agrupan a las obras literarias según su forma y su contenido. Se dividen en tres géneros principales: lírico, narrativo y dramático. El género lírico es una categoría literaria que su finalidad principal es transmitir una experiencia o una intimidad emocional del escritor o del hablante lírico. Vamos a ver obras muy relevantes como 20 poemas de amor y una canción desesperada y El alma en los labios. Más adelante veremos quiénes son sus autores. Seguido estaremos viendo los subgéneros líricos y su función expresiva, como la oda, la elegía, el himno, la canción, el soneto y el manifiesto. Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy, con nuestro tema, vamos a tener una actividad de inicio, que son 3 poemas que nos van a abrir una ventana hacia 3 autores que hablarán específicamente del género lírico que vamos a ver el día de hoy. Señorita Novoa, por favor, ayúdeme con la lectura. En el primer verso, licenciada. Sí. Ya. Verso 1, la melancolía. Para mí, tu recuerdo es hoy, como un florecer de pensamientos. Arturo Borja. Muchas gracias. Ahora les voy a pasar a explicar este primer verso. Este verso es ideal para explicar la función expresiva. ¿Por qué? No habla de un objeto externo, sino de cómo el hablante lírico procesa su propia memoria. La comparación de un florecer sugiere algo que de adentro hacia afuera, un rasgo fundamental del género lírico. Ya. Vamos con el segundo verso, por favor. Ya. Verso 2, la pasión. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Medardo Ángel Silva. Ya. Este verso es un verso de impacto emocional fuerte. Sirve para mostrar el subgénero de la elegía o el poema lírico trágico, donde el sentimiento es tan intenso que desborda la lógica. Es con el tercer verso. Ya. Verso 3, el vacío. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien, gracias. Bueno, este verso permite identificar las características del género lírico, como la capacidad de transmitir una atmósfera o un estado de ánimo de pocas palabras. Representa la soledad absoluta y ayuda a los estudiantes a entender que se ocupa de los grandes misterios del ser humano, de la vida, de la muerte y del amor. Gracias. Género lírico. Expresa sentimientos y emociones del autor. Se utiliza el verso y priman la subjetividad y musicalidad en el lenguaje. Ejemplos: sonetos, elegías e himnos. Finalidad expresiva. Su finalidad expresiva principal es transmitir emociones y sentimientos del autor hacia una persona, objeto, recuerdo o situación, o también elementos de la naturaleza. ¿Ok? A la siguiente diapositiva. Y como características tenemos 3 importantes. Número 1, subjetividad. El autor expresa su visión personal y emocional sobre algo. Predominan el sentimientos y opciones propias. Ejemplo: la tristeza, el amor, nostalgia, alegrías o esperanzas. Como segundo punto tenemos el uso de figuras literarias. Se utilizan recursos literarios para dar belleza y profundidad al texto. Número 3, expresión de emociones y sentimientos. El género lírico busca conmover al lector mediante emociones intensas. Pueden expresar amor, dolor, soledad,
felicidad, nostalgia, admiración, etc. ¿Ok? A la siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos obras relevantes. Como obras relevantes hemos escogido dos obras. La primera que representa a la literatura hispanoamericana y la segunda que representa a la literatura ecuatoriana. Como primera obra relevante tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Como autor está Pablo Neruda. Su importancia es una de las obras poéticas más famosas de la literatura hispanoamericana. Expresa sentimientos de amor, pasión y tristeza, con un lenguaje muy emotivo y artístico. Como segunda obra tenemos El alma en los labios de Medardo Ángel Silva. Ya. Es un poema muy importante dentro del género lírico ecuatoriano. Refleja amor, tristeza y, por supuesto, sentimientos íntimos del autor. Gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes. Yo les voy a hablar de Arturo Borja. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente al movimiento llamado la Generación Decapitada y el primero del grupo en despuntar como modernista. A continuación, les voy a hacer un análisis de un pequeño fragmento de su poema Para mí, tu recuerdo. Para mí, tu recuerdo es hoy como un florecer de pensamientos. Te observo a través de una niebla de sentimientos, como una visión lejana que se esfuma. Este pertenece al subgénero elegía, por su tono de añoranza y su ritmo melódico. Sus recursos, el uso de símil como un florecer y la metáfora niebla de sentimientos para suavizar el dolor de la ausencia. Su función expresiva es que el hablante lírico manifiesta un estado de melancolía introspectiva. No describen a la persona físicamente, sino cómo vive su recuerdo en su mente. Borja nos muestra que el recuerdo de un amor no es algo estático, sino algo que se transforma y se vuelve borroso con el tiempo, como una visión que se pierde en la niebla. Muy buenos días, compañeros y licenciada. Yo voy a hablar sobre los subgéneros líricos y su función expresiva. Los subgéneros líricos son diferentes formas de poesía que permiten expresar distintos sentimientos y emociones. Iniciamos con el oda. La oda es un poema que expresa admiración o exaltación hacia una persona, objeto o idea. Es decir, el autor escribe para demostrar respeto, cariño o entusiasmo por alguien que considera importante o especial. Por ejemplo, una persona podría escribir una oda a la naturaleza, a la amistad o incluso a la libertad. ¿Qué expresa? La oda expresa respeto, admiración y entusiasmo. Continuamos con elegía. La elegía es un poema que manifiesta el dolor por la pérdida de alguien o algo. Generalmente se escribe cuando una persona siente tristeza por la muerte de un ser querido o por una despedida muy importante. Por ejemplo, un poeta puede escribir una elegía dedicada a un familiar fallecido. ¿Qué expresa? La elegía expresa tristeza, sufrimiento y nostalgia. Continuamos con el himno. El himno es una composición solemne que exalta valores patrióticos o religiosos o colectivos. Se utiliza para representar la unión y el orgullo de un grupo de personas o de un país. Por ejemplo, el himno nacional que cantamos en actos cívicos. ¿Qué expresa esto? El himno expresa orgullo, unión y celebración. Continuamos con canción. La canción es un poema lírico de tono sentimental y musical. Habla principalmente sobre emociones personales como el amor, la felicidad o la tristeza. Por ejemplo, muchas canciones románticas expresan sentimientos hacia otra persona. ¿Qué expresa? La canción expresa amor, alegría, tristeza o emociones personales. Continuamos con soneto. El soneto es un poema compuesto por 14 versos con una estructura fija. Se caracteriza por tener ritmo, organización específica. Generalmente habla sobre temas profundos como el amor, la vida o el paso del tiempo. Por ejemplo, muchos poemas clásicos del amor son sonetos. ¿Qué expresa? El soneto expresa reflexiones profundas sobre el amor,
la vida o el tiempo. Por último, madrigal. El madrigal es un poema breve y delicado, generalmente muy amoroso. Se utiliza para expresar sentimientos románticos de forma suave y elegante. Por ejemplo, un poema corto dedicado a una persona muy amada. ¿Qué expresa esto? El madrigal expresa amor, admiración hacia esa persona amada. En conclusión, los subgéneros líricos permiten expresar diferentes emociones y sentimientos mediante el lenguaje poético y artístico. Muchas gracias.